intervención está, como es lógico, ligada a lo que he dicho en el prólogo del libro. Si tiene alguna calidad ese prólogo, que deseo que la tenga, se debe en gran parte al estímulo del texto del señor Hessel, que me dieron a leer y que comprendí inmediatamente su interés, su importancia y la necesidad de que reaccionemos frente a la situación. La situación no es una situación de crisis financiera, es una situación de crisis de una cultura, de un sistema de vida y de una civilización. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque los valores básicos de la cultura occidental están degradados. Hola, ¿se está escuchando el video y se está viendo? Hola a todos. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. ¿Se ve la imagen y se escucha el audio? Por el momento estoy viendo la imagen, pero creo que está en pausa. Recién me he conectado. Ya, perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Mario, licenciado. Mario Vélez. Ya, perfecto. Exactamente. Ya, entonces vamos a ponerlo de nuevo. Ya, es muy breve, pero es interesante. Ok. La intervención está, como es lógico, ligada a lo que he dicho en el prólogo del libro. Si tiene alguna calidad ese prólogo, que deseo que la tenga, se debe en gran parte al estímulo del texto del señor Hessel, que me dieron a leer y que comprendí inmediatamente su interés, su importancia y la necesidad de que reaccionemos frente a la situación. La situación no es una situación de crisis financiera, es una situación de crisis de una cultura, de un sistema de vida y de una civilización. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque los valores básicos de la cultura occidental están degradados. ¿Qué ha quedado, por ejemplo, del derecho internacional después de cosas como el ataque a Irak? ¿Qué quedan de ideas sobre la libertad o sobre la dignidad humana o sobre la enseñanza? Ahora mismo hemos acabado el año pasado, de desmontar la antigua universidad, que era una universidad para el saber, y convertirla en una universidad que es una escuela politécnica que sirve para el hacer y que está entregada a la decisión de las finanzas y de los financieros. Quienes gobiernan realmente Europa son el poder económico y el resto depende de ello, como se puede comprobar todos los días. En mi opinión, estamos en un momento de desorganización de un sistema y de preparación de un futuro. Y entiendo que, por una parte, hay que reaccionar contra lo que observamos en el sistema, en contra de valores humanos, en contra no ya del derecho a la vida, sino del deber de vivir, porque todos tenemos el deber de vivir. Y además de esa reacción, ir preparándonos para el futuro. Yo comparto la preocupación del señor Hessel por los jóvenes. Comparto la inquietud ante actitudes de los jóvenes que no son tan negativas como se cree siempre, tienen más generosidad de la que parece. Lo que pasa es que ya el sistema actual no les interesa. No me he limitado simplemente a expresar mi preocupación, mi indignación ante lo que estaba sucediendo y a sugerir ideas. Y para terminar, sugeriré la fundamental. La fundamental es que nos reeduquemos, porque el sistema nos educa para ser exclusivamente productores y consumidores. Al sistema no le interesa que cada cual piense por su cuenta. Y si es importante la libertad de expresión, es mucho más importante todavía la libertad de pensamiento. Bueno, ¿qué les parece este señor tan interesante? Luis San Pedro es un economista español que ya ha dejado este mundo, lamentablemente, un hombre muy sabio,
¿Qué opinión guardan de la visión de este hombre? ¿Cuál sería para ustedes la idea central de lo que ha hablado Luis San Pedro, o algún elemento que les haya llamado la atención? Participen, por favor. Hola, ¿no se escucha nada? Hola, profesor. Sí, por favor, En realidad, por lo menos ¿quién es el que habla, por favor? le hablo a Manfredo, profesor. Ya, continúa, por Mm, favor. Por mi parte, no realmente por el acento que tenía, creo que hablaba entre dientes. Para mí no era muy claro todo lo que decía, pero mencionaba a un personaje, un tal Gessen, ¿no? Ah, Indicaba aparentemente que es una persona superviviente de la posguerra, me imagino de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ya. Algo relacionado a los nazis, aparentemente, lo que yo pude leer debajo del estado, Ujú. debajo del comentario que estaba en escrito, ¿no? Bien, parece que no se ha visto bien. Voy a tratar de mandárselos vía WhatsApp para, bueno, y aconsejarles a leer a Luis San Pedro, ¿no? Luis San Pedro tiene varios escritos y también en YouTube pueden ver bastante información, entrevistas a este señor. Es un hombre muy interesante, un hombre muy crítico, pero una crítica no destructiva, sino más bien motivacional, demandante, etcétera. Bueno, en resumen, ¿qué es lo que dice San Pedro? O sea, Hessel está comentando el libro de Hessel, ¿no?, acerca de la crisis universitaria, y San Pedro nos da una idea de qué es para él la crisis actual del sistema universitario. Esto de calidad educativa de las instituciones de educación superior. Para él, miren lo importante que dice, la crisis está en que la universidad hoy está diseñada y por ende los instrumentos para medir la calidad de las instituciones de educación superior está diseñada para tener gente profesional que sepa hacer, que sepa ser funcional, desempeñarse de forma funcional, eficiente y eficaz en el sistema para el cual han sido creadas las universidades, y que responden a un interés corporativo, económico, obviamente. Entonces, San Pedro dice, no, el problema acá es que las universidades forman a gente para el hacer y no para el saber, como era antaño, ¿verdad? No para el saber. Es decir, a la universidad hoy no le interesa formar gente con capacidad creativa y libres en el pensamiento. Para él es mucho más importante la libertad de pensamiento. Eso es lo que está señalando San Pedro. Y dice algo más, ¿no?, en este corto video, porque usualmente esta gente con mucha sabiduría, en 3 minutos, pues nos dicen muchas cosas, ¿no? Nos indica de que hay necesidad de reeducarse. No solamente nosotros tenemos esa libertad individual y sería bueno no entregarla al contexto, como es el contexto ahora, sino ser rebeldes ante eso, y tenemos que reeducarnos para no ser unos sujetos meramente consumidores, ¿verdad? O productores, si quiere. O sea, hay mucha influencia, mucho bombardeo para todos nosotros. Nos dicen, no tienes que ser competente, tienes que producir, tienes que hacer esto, tienes que hacer empresas, tienes que hacer lo otro, bla, 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 bla. O si estudias literatura, tienes que escribir libros, etcétera. Entonces, como si eso reemplazase a la importancia que tiene el hecho mismo de que el ser humano
aprenda a utilizar su pensamiento creativa y libremente para lo que él desee, para lo que él desee. Aquí el problema entonces es de que tenemos que reeducarnos porque nos han educado justamente para hacer algo, para producir algo, para ser competentes, como lo quieras llamar. Y estamos olvidando quizás lo más importante, ¿verdad? La libertad de pensamiento. Todo lo que dice San Pedro, Noam Chomsky habla también sobre aquel intelectual tan destacado. Voy a ver si podemos verlo ahora, creo que ya no nos da mucho tiempo, ¿sí? Son las 9:10. Las clases son hasta las 11, hasta las 10. Pregunta, las clases son... Como empezábamos a las 8, el cálculo de que nos había comentado usted antes nos decía que podía extenderse hasta las 11. Ya, yo puedo quedarme hasta más, si gusta. Pero siempre y cuando hayan personas, dejen solos. Bueno, aquí yo tengo 6 asistentes, pero solo he anotado a 3. Probablemente hayan llegado más. Tengo anotada a Claudia, a Manfredo y a Teófilo. ¿Hay alguna otra persona? No hay nadie, ¿no? A ver. No hay nadie más. Bueno, entonces sigamos con lo que estamos, ¿ya? Acá estamos viendo dos figuras, ¿no? Dos figuras similares. Iron Man, ¿no? Iron Man. Como vemos, ambos tienen un disfraz similar, pero este es el original, ¿no es verdad? El otro es una imitación. Es una imitación. Ahora, vamos a partir de esta imagen, digamos. ¿Qué posibilidades tenemos nosotros, ¿no? Como sociedad en vías de desarrollo, se llama ahora, de tener, por ejemplo, lanzarles esta pregunta, de tener el mismo nivel académico que tiene Finlandia en las instituciones, perdón, en las instituciones de posgrado. ¿Entiende? Entonces, puede ser similar, pero si nos medimos con el mismo estándar con el que se mide, digamos, las instituciones de hoy en día a través del examen PISA, se llama, ¿no es verdad? PISA. Si medimos esto, resulta que no estamos ni entre 1000 universidades medidas bajo ese estándar, no llegamos ni a 1000, ni al puesto 1001, digamos, probablemente no sé hasta qué el número será, pero estamos sumamente atrasados. Y esto nos causa una cierta desazón, pero realmente es así, estamos realmente atrasados. Bueno, vamos a ver que primero vamos al concepto de calidad, ¿no? Como propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor. ¿Ok? Mantenemos esta idea de calidad. Propiedad o conjunto de propiedades que permiten juzgar su valor. En este caso, buena calidad es porque tienen propiedades que nos pueden servir para más cosas, más tiempo, etcétera, más eficientemente, en fin. Ahora, este concepto de calidad es subjetivo. Aquí he subrayado esto. Estos atributos, ¿no? Van a venir a querer satisfacer expectativas
que tiene una sociedad, una institución, una empresa, etcétera. Y entonces nos vamos acercando a un concepto de calidad que es hegemónico. Es decir, el concepto de calidad es como si ya nos los hubieran dado. Nos han puesto, esto es calidad. Y fuera de esto, usted no puede pensar de qué es calidad. Hay un estándar para cumplir. Fuera de esto, usted no tiene buena calidad. Este es el asunto. Quizás es uno de los primeros problemas. A pesar de ser un concepto subjetivo y en el cual tiene que ver no solamente lo subjetivo, sino lo objetivo como es la cultura, por ejemplo, este es subjetivo, ¿ah? Entonces tenemos un problema serio, Y el problema aquí fundamental, del cual que tenemos que partir, es, bueno, la cuestión de calidad. ¿Cómo vamos a medir? ¿A qué le vamos a llamar cosa de calidad? ¿A qué le vamos a llamar cosa de calidad? ¿Bajo qué parámetros? ¿Esos parámetros nos los van a dar? ¿Sí? Para decirnos es calidad. ¿Tienen calidad? ¿No tienen calidad? Voy a ponerles un ejemplo. En los exámenes PISA, ¿no?, para medir la calidad de un estudiante universitario, hay un acápite que se refiere a su preocupación por la ecología, por el ecosistema, ¿no?, por la preocupación por la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, está incorporado en el examen PISA. Y este examen se toma en los países europeos. Pero, a ver, para medir ese ítem, entonces, es suficiente para un estudiante europeo colocar, bueno, sí, tenemos un día de visita a la granja Wellhausen, digamos, en el cual compartimos con los granjeros, vemos cómo producen la leche, cómo tratan los animales, etcétera. Entonces, hacen eso y tienen el ítem y la categoría y el estándar cumplido. ¿Me entienden? En el examen PISA, que es para ese sector de Europa. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos serios problemas de medio ambiente, ¿sí? Tenemos serios problemas. Por ejemplo, no tenemos urbanamente procesamientos de basura, tratamiento de aguas residuales, etcétera, etcétera. Es realmente catastrófico, ¿verdad? El chaqueo que se acostumbra a hacer es también catastrófico, es una forma, digamos, de trabajo agropecuario acá, agrícola, perdón. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos por la cuestión del ecosistema? Si lo llevamos a nivel universitario y a nivel posgrado, es nulo. No existe, prácticamente no existe formación en este sentido, ni tampoco se les pide a las personas que tengan formación ni siquiera en las materias que son de extensión o que sean las actividades de extensión universitaria, ¿no? No hay. Lo que sí hay, se está haciendo es a nivel escolar todavía, ¿no? A nivel de primaria y secundaria, es tratar de trabajar el concepto de cosmovisión de la madre tierra, etcétera, con el sistema educativo plurinacional. Pero a nivel universitario no existe. ¿Ok? Alrededor de la calidad educativa construida como concepto, giran expectativas de la sociedad en su conjunto asumidas como promesas de transformación hacia el ideal imaginado. Bien, el ideal imaginado ¿por quién? ¿Cuál es el ideal imaginado? Vamos a poner un ejemplo y voy a preguntarles a la compañera que estimo que está, Claudia, Manfredo y el compañero Teófilo, que son los tres que están en clase, referente a esta afirmación, el ideal imaginado. La pregunta sería, ¿qué es el éxito? ¿Verdad? Es una palabra que la tenemos muy en boga dentro de las aulas universitarias, en procesos educativos. El éxito, ¿cómo definiríamos la palabra éxito?
Está abierta la participación. Buenas noches, Buenas noches. licenciado. Bueno, un concepto básico de éxito que yo tengo, ¿no? En la parte realmente deportiva son eh, los logros de los objetivos. Ya. Logro de objetivos. Bien, esa es una opinión de Teófilo, ¿no? Sí, licenciado. Ya, objetivo. Quiere decir, querido Teófilo, que si tú no logras tu objetivo, eres un fracasado. No, en realidad, si no puedo llegar a cumplir mi objetivo, no significa que he fracasado. Quizás he fallado en algo, pero no significa que he fracasado. Ya. Ahora, entiendo perfectamente que no hablas en ese sentido, pero a un nivel contextual, digamos, y voy a poner un ejemplo, la palabra loser. A ver, loser. Loser ha venido a reemplazar otro tipo de palabras en inglés y a nivel global, ¿no? En algunas ciudades de Bolivia inclusive se utiliza ya esa palabra, pero hay otras sociedades, como en Chile, por ejemplo, que es la sociedad más inglenizada, digamos, ¿no? Loser significa perdedor, perdedor. Este es el insulto preferido, ¿no? En los estudiantes, ¿no? En los estudiantes de high school y probablemente en la universidad, no sé, pero en high school sí. Entonces, ¿qué significa esto? Un loser es aquel que no ha conseguido, ¿sí?, ser famoso, tener dinero, ser emprendedor, etcétera, etcétera. Pero esto no es la realidad, ¿verdad? Esto corresponde a un concepto de éxito, ¿sí?, a un concepto de éxito propiciado por una sociedad que determina que éxito es de que tú tengas, ¿no?, mucho dinero, que tengas varios títulos, etcétera, etcétera. ¿Conocen a personas que tienen 2, 3, 4 títulos y que son felices? Seguramente que sí. Pero también conocen a gente que está poblada de títulos, pero no sabe qué hacer con ellos, digamos, ¿no? ¿Ah? Está tremendamente frustrada y no son capaces de llevar adelante ni siquiera un hogar. Miren, en algunas encuestas, y estas son nuevas, ustedes pueden verificarlas, los datos que les estoy dando, ya, en la totalidad, ¿no?, del universo probado por las encuestas en el primer mundo, estoy poniendo como referencia Estados Unidos como referencia, ¿no? ¿Qué sucede? Que las personas que llegan a tener mejores notas a nivel escolar, ¿cómo les dicen acá a los más estudiosos? ¿Cuál es el nombre que les dan? Hay gente que sale, que tiene 100 en matemáticas, 100 en sociales, 100 en biología, 100 en educación física, 100 en música, ¿verdad? En todas las áreas, ¿cierto? ¿Cómo les llaman a esas personas? Nerds, algunos, ¿verdad? Pero Hola, profesor. en, Profesor. en Canva, ¿eh? Bueno, como usted dice, ese sería el término, bueno, Ah, agringado, en pocas palabras, ¿no? son Aquí agregados. sería matado, matón, ¿no? Matón, En el, matón, en el coloquial del Canva, digamos, ¿no? matón. Muchas cosas, ¿no? Matón. Los amigos colegas ahí en La Paz antes usaban un término aymara, huasquiri, ¿no? Nunca supe qué era huasquiri, pero huasquiri les decían a la gente, así a los matones, ¿no?, en el estudio. Ahora, de esas personas, en el estudio este que hace la encuestadora, se descubre que el 80% de esas personas, una vez que sale del colegio, ¿sí?, son incapaces de desempeñarse en una empresa, ¿no?, como trabajadores permanentes. Y habitualmente no continúan una carrera universitaria y escuchen esto, normalmente permanecen en solitario. O sea, no llegan a construir una familia.
Este es un dato bien preocupante, ¿no es verdad?, para una sociedad, digamos, avanzada. Y de ahí que muchas dices, caramba, esa gente ha sido tan especialista, digamos, tan esforzada, tan estudiosa, y resulta que terminado el high school no puede desenvolverse en la vida misma, digamos, ¿no? Entonces no ha sido preparado para la vida, ¿no? Ha sido un hombre que ha dedicado, una mujer que se ha dedicado al estudio, pero ha dejado otros aspectos que son necesarios para la vida. Ahí hay un problema serio. Y esto tiene que ver con la cosmovisión de lo que es el éxito, ¿sí? El hombre está para esto o para lo otro. Este es un pensamiento, ¿sí?, que responde nomás a un pensamiento hegemónico, sistémico. No es que está ahí en el aire flotando, sino también es un pensamiento creado con un cierto interés para que la gente piense de esa manera. Chomsky decía, y hacía una comparación, Noam Chomsky hacía una comparación entre lo que es el pensamiento de la ilustración, en el cual la gente es más creativa, es cooperativa, y el pensamiento actual, que es un pensamiento digamos, proveniente de un adoctrinamiento total, digamos, ¿no?, para que la gente no cuestione, se la prepara así para que sea eficiente, ¿no?, eficaz en sus tareas, pero no debe cuestionar. Hay un libro de Chomsky escrito hace unos años que es Cómo funciona el mundo, y ahí señala, ¿no?, de que el problema mayor era de que había mucha democracia en su sociedad, en los Estados Unidos. Y entonces idearon un sistema educativo para formar gente que no cuestione. Y entonces, junto con ese trabajo, un macro proyecto para idealizar la sociedad, crean digamos, el concepto mismo de qué es el éxito, ¿no? Crean el concepto de competencias aplicado a la persona humana. El término calidad educativa siempre debe estar tomado con pinzas. Esa sería la recomendación, ¿verdad? La calidad educativa se naturaliza en este juego social de poder reconocer y aceptar en esa producción de creencia colectiva, de asumir los significados de las palabras como válidos para cualquier momento de nuestra vida. ¿Qué les parece semejantes cosas? Yo estoy leyendo, todo aquello que estoy leyendo está en la lección subida en PowerPoint, en la plataforma. Por favor, revísenlo. Es un resumen de lo que tienen en su texto, ¿ya? A ver. Aquí se afirma de que es ligado a un sistema de valores y creencias, la calidad educativa. Entonces, cuando hablamos de calidad educativa, no estamos hablando sencillamente de algo, como os digo, creado en un laboratorio académico. Está ligado a un sistema de valores y creencias, ideologías e intereses de una minoría de poder, convirtiéndola en una meta compartida que todos quieren alcanzar. Miren qué importante es esto. La pregunta inicial sería, ¿ese sistema de valores y creencias ha creado el nuestro que estamos viviendo aquí en Santa Cruz, en Bolivia, está creado, ¿no?, según nuestros valores y creencias o no? ¿O no? O sea, las ideologías e interés de una minoría en el poder. En este caso, en Bolivia, se elabora una nueva ley, hay unos nuevos paquetes legales y se da lugar al sistema educativo plurinacional, se llama ahora. ¿Okay? Este es un modelo que va a romper con el paradigma universal en boga ahora, ¿no? Pero es discutible, lo vamos a discutir posteriormente si realmente es lo que se pretende y se va a alcanzar. No deben olvidarse que una reforma educativa tarda 10 a 15 años para ver sus resultados positivos o negativos. Pero en general, a nivel mundial, ¿sí?, el sistema de valores y creencias, ideologías e intereses, ¿sí?, son determinados no por la misma población, ¿sí?, no por la misma población. Es decir, no es, digamos, una reforma educativa necesariamente democrática.
¿sí? Es elaborada por los grupos de poder cuyo interés máximo va a ser, digamos, crear personas con una calidad, ¿no? Con una calidad apta para desempeñar funciones dentro del aparato productivo. Entonces, esto es claro, ¿no? Es innegable, no se puede negar por las evidencias que hay, ¿no? Entonces, para Juan Escudero, que es un autor reconocido, existen tres versiones, dice, ¿no? Una es la de universalizar y democratizar la educación, ¿no? La otra es que en los esfuerzos, incluso la UNESCO, la ONU, estaban muy preocupados, faltando el cuarto del siglo XX, sobre las desigualdades sociales. Las desigualdades sociales, bueno, estaban preocupados porque, no porque, bueno, sean buenas personas, digamos, ¿no? Las desigualdades sociales podían ocasionar, porque eran tan tremendas, podían ocasionar un colapso financiero. Me explico. Si es que hay una sociedad como la boliviana, que no pasamos de 10 millones, y tenemos una deuda de 1.000 millones, por ejemplo, ¿sí? Si colapsamos nosotros, la gente a la que le debemos 1.000 millones, claro, se va a sentir un poco desanimada porque no le vamos a pagar sus intereses ni la deuda, ¿no? Pero ¿qué sucede si a nivel global hay varias naciones que entran en franco deterioro, ¿no? De índole social, desigualdades sociales macro, y empiezan a haber revoluciones, caídas de gobierno, y eso impide que esas naciones, meganaciones, Brasil, Argentina, Francia, por ejemplo, dejan de pagar sus obligaciones económicas. ¿Por qué? Porque están en un estado de guerra, digamos, interna por causa de las desigualdades. Entonces, ¿qué sucede? Puede haber un colapso internacional, ¿no? De la gente que tiene el poder económico. Entonces, desde esa perspectiva, en el último cuarto de siglo del siglo XX, se empezaron a dar las reformas educativas buscando cierta equidad, cierta equidad. Esta fue una cuestión determinante. Michel Foucault, ¿no? Habla desde la perspectiva del poder, ¿ya? La calidad educativa la compara con la verdad. La calidad educativa, el término calidad educativa es un término veraz, verdadero, pero él dice que no, porque ese es un término inventado, digamos, ¿no? Es un término inventado que se ha socializado, se ha manipulado, se ha comercializado a través de los medios para que inducirnos a decir, esto es verdad, pero realmente no es verdad. Foucault cuestiona aquello en sus libros acerca del poder, especialmente. Vamos a saltar un poco. Esto, por favor, lo van a ver en su plataforma, ¿ya? Para no aburrirles. Ustedes dirán, bueno, pero la calidad educativa en las instituciones educativas, ¿qué tienen que ver en superar situaciones de desigualdad social? Claro, claro que sí. Pero ¿qué pasa si utilizamos el término calidad educativa a nivel universitario, en posgrado, pregrado y en las instituciones tecnológicas? Y esa calidad educativa simplemente se refiere a la formación de recursos humanos para que se desempeñen bien en las labores a las cuales la sociedad mercantilista, en este caso, han sido designados. Es decir, vamos a formar un profesional en contaduría pública, digamos, para mandarlo a trabajar en un banco y que ahí acabe sus días de 30 o 40 años, impidiéndole ser creativo, impidiéndole disfrutar de la existencia humana, etcétera, ¿no? Es esto lo que estamos buscando, esto es lo que debería buscar la educación, o debería ir a pensar en algo más, digamos.
se ha vuelto la calidad educativa algo esencial en nuestras vidas, más esencial que la vida misma, ¿no? ¿Ah? ¿Qué piensan ustedes? O sea, lo que debe motivarnos a reflexionar es todo lo que estamos leyendo, todo lo que nos llega de información acerca de la educación, de la calidad educativa, es cuestionarnos, el cuestionamiento permanente, la duda permanente, ¿no? Cuestionar la autoridad de una afirmación, me refiero, no la autoridad qué sé yo, que pueda corresponder a una del gobernador, del alcalde, etcétera. No, estoy refiriéndome a la autoridad de algo que se afirma que es así. Entonces hay que cuestionarlo, ¿no? Si nosotros, a ver, ustedes que ya están por terminar su maestría, ciertamente ya han debido cuestionar si realmente todo lo que se habla de enfoque por competencias está bien o no. Ahorita me voy a anotar, después de terminar esta clase, les voy a enviar un artículo. Yo escribí un artículo sobre el enfoque de competencias. No es un artículo complicado, pero a ver, me dirán, ¿no? Yo soy cuestionador de esto. Bueno, o sea, no podemos mirar esto como una panacea, digamos, ¿no? Porque ya les digo, lo principal es que tenemos que ver si realmente el concepto de calidad de educación corresponde al concepto de calidad de educación que nosotros como bolivianos, como en este contexto estamos buscando. No podemos hablar de calidad de educación como hablan los finlandeses, por ejemplo, o los franceses, o los cubanos, o los chinos, etcétera. Nosotros tenemos una forma de ver el mundo, ¿no? En este lado, nosotros tenemos una forma de vivir, ¿no? De vivir. Por ejemplo, calidad educativa. Si vamos a tomar la cosmovisión estadounidense o japonesa o Corea del Sur, aquí, por ejemplo, los compañeros que han llegado en su hora, ¿sí?, tienen nota, los demás no tienen. No tienen, sencillamente no se les da. ¿Por qué? Porque no han cumplido el horario. O sea, son sociedades, especialmente Corea del Sur, por ejemplo, ¿no? La cuestión de trabajo es esencial. Su forma de ver la vida es a través del trabajo, ¿verdad? Lo cual no es para el boliviano, pero decir al boliviano, usted es ocioso, flojo, y punto, solamente porque no cumple los parámetros de la sociedad coreana, ¿no? ¿Estamos hablando bien? ¿Eso es lo correcto? ¿Me entienden? Hay que cuestionar, pero digamos, siempre tratando de conseguir argumentos. Cuestionar en el sentido positivo, ¿no? En el sentido positivo, teniendo argumentos que dudando, nos ayudan a avanzar un poco más hacia la verdad, lo que se considera la verdad. Esta es una foto que la van a ver ahí, ¿sí? Es el 2014. En 2014 se dio esta situación, ¿sí? Ahí hay 42 titulados de la Unibola Aymara, 35 de la Universidad Guaraní. Antes estaba en Macharetí, está en Ibo ahora, en la provincia cordillera, ¿no?, de aquí Santa Cruz, y 41 de la Universidad Quechua, Casimiro Juan. Y estos son formados en ingeniería agronómica, textil, medicina veterinaria, ingeniería industria de alimentos, forestal, ecopiscícola y gas natural, ingeniería en agricultura. Es la primera promoción, ¿no?, de universidades indígenas. Bueno, puede ser, muchos discutirán esto, pero ¿qué es lo primero que salta cuando se dio esta promoción de los primeros titulados en las universidades indígenas originarias? Que van a cumplir, digamos, son preparados respondiendo a las necesidades de su contexto, ¿no es verdad? Esto es el primer elemento de la calidad en la evaluación, es un elemento que debe ser tomado en cuenta. Deben responder a las necesidades del contexto,
Tenemos allá, son gente de campo, viven en campo, y la formación es en esas áreas que precisamente son necesarias. Antes eran cubiertas por otro tipo de personas que no son necesariamente del lugar, son urbanos y por lo tanto tienen otro tipo de pensamiento. No sé si en esta clase habíamos tenido había mencionado un ejemplo, quizás sí, pero lo vuelvo a traer a colación. ¿Cuán importante es tener para evaluar una situación como en este caso que les voy a citar, la necesidad de agua en una región del África, en la cual tienen necesidad de agua en una ciudad, y la gente de la OMS envió un equipo de técnicos para ver la forma de que les llegue el agua a una aldea en la cual las mujeres, los hombres eran pastores de cabras, y las mujeres tenían que andar bajo un sol inclemente de 45-50 grados hasta el pozo más cercano, que era a unos cuantos kilómetros. Entonces, esa gente que va a esos, las mujeres que van a traer el agua todos los días, hacen ese recorrido bajo un calor intenso para traer en sus cántaros el agua necesaria para su comida, para el aseo personal. La gente técnica de la ONU, la parte de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, envía a sus técnicos, elaboran un proyecto, mandan un avión Hércules y ponen un tubo, entuban y ponen un motor para que traiga el agua hacia su aldea. Es decir, y les ponen las pilas comunitarias, los grifos, para que tomen de ahí el agua. ¿Cuál es el asunto? Que la gente, las mujeres, se declaran en huelga. Dicen, no queremos esto. ¿Y por qué? Bueno, la gente de la OMS dice, qué gente más rara, ¿no? ¿Por qué es que no quieren tener el agua aquí mismo en su pueblo? Porque ellas, la única manera de interactuar socialmente entre otras mujeres del pueblo, dado que es una sociedad islámica cerrada, la única forma de interactuar con otras personas es en el trayecto del pueblo, de la aldea al pozo. Así sea 40, 50 grados de temperatura. En el pozo le meten a la charla hasta que sea hora a las 11 y vuelvan ya para cocinar, ¿no? Toda esa mañana la pasan las señoras islámicas de esa aldea haciendo esto. ¿Y qué es lo que hace la OMS? Les arruina pues la vida, ¿no es verdad? Para la OMS, entonces, la calidad, ¿no?, de vida es una forma de pensar de calidad de vida que no es la misma forma de pensar acerca de la calidad de vida de las personas que viven en el desierto. Algo así sucede con la educación. Algo así sucede con la educación. Ya ustedes ya verán cuáles son los datos más relevantes que puedan encontrar al respecto. En cuanto a la cuestión de la calidad educativa, voy a enviarles un texto que es del Observatorio Plurinacional de Bolivia, referente a la calidad de enseñanza. Es un texto muy, muy interesante. Ustedes pueden encontrar en la parte final de ese texto algunas comparaciones con la educación en Chile, con la educación en Finlandia, con la educación en Cuba, ¿sí? Entonces, hay una comparación muy útil, ¿no?, para saber cómo miden la calidad en esos países y cómo se está midiendo ahora la calidad en Bolivia. Ciertamente, el nuevo modelo educativo tiene sus cosas muy ventajosas. Hay que todavía profundizar aquello. Una de las fallas centrales es que no ha tomado en cuenta a los docentes. A pesar de la calidad docente, se debe tomar en cuenta a los docentes. ¿Por qué? Porque, bueno, son ellos los que están más inmersos en el contexto, ¿verdad? En el contexto diario, de aula, en el contacto con los estudiantes, etcétera.
Entonces, este es el modelo del sistema educativo plurinacional, está elaborado por gente muy, muy capaz, ciertamente, técnicos capaces, pero que sin embargo han tenido ese tipo de fallas. Para hablar de calidad educativa en nuestra nación, tenemos que volver unos años atrás, ¿ya? Hasta hace unos 15 años atrás, una de las condiciones sine qua non para empezar a ver algo de calidad educativa es la infraestructura. La infraestructura, recordarán ustedes que hasta antes de los ingresos provistos por la recuperación del petróleo, prácticamente era imposible invertir, ¿no?, en los colegios. Teníamos colegios con unas deficiencias, pero espeluznantes. Yo he tenido la oportunidad de conocer en esas épocas las escuelitas en la provincia cordillera, en varios lugares, varias comunidades guaraníes. Realmente eran espantosas, ¿no? O sea, habían escuelas, entre comillas, no habían ni bancos, ni una pizarra toda descascarada, de esas verdes, ¿se acuerdan? Con tiza. Entonces no habían ni condiciones para llevar a cabo un proceso educativo, ¿no? Bueno, ha habido un cambio cualitativo en cuanto a infraestructura. Ciertamente había un cambio muy positivo. Aquí en Santa Cruz, la alcaldía, la gobernación hacen bastante en esto, la alcaldía especialmente, ¿no? Y en los otros sectores, ¿no? En los barrios marginales tenemos módulos educativos, se llaman, de muy buena calidad y son más aptos para el proceso educativo. Y por otra parte, también a nivel rural se tiene ya la posibilidad del acceso a Internet, ¿verdad? Los telecentros, que son gratuitos en esas escuelas, proveen a los estudiantes de esas comunidades la mirada a un mundo muy ajeno, que era muy ajeno a ellos. Es decir, antes de la llegada de esos telecentros a esos sectores, la gente allá entre los chics guaraníes, por ejemplo, del Alto Parapetí, es decir, tú llegabas y parecía que estabas hablando con niños del siglo XIX, ¿no? No tenían la menor idea de cómo era el mundo afuera, no tenían la menor idea realmente. Entonces, con la llegada del Internet a esos sectores, esto ha permitido, digamos, que la gente allá, los estudiantes, tengan una perspectiva mayor. Han abierto los ojos a una realidad. Esperemos que sea bueno, ¿no? Dependerá de los docentes, de las familias, etcétera, en un montón de factores. Pero entonces entendemos que ha habido un progreso en cuanto a lo que se llama agendas del siglo XX. Una de las agendas cumplidas es la infraestructura, ¿verdad? La otra agenda es la parte tecnológica. Se ha avanzado algo en esto, nos falta, como Bolivia, como país, nos falta mucho la implementación de laboratorios con tecnología mucho más moderna, digamos, ¿no? Hay algunas instituciones educativas ahora que tienen laboratorios muy interesantes, pero falta mucho por hacer en este sentido. Entonces, en cuanto a calidad educativa, podemos decir que acá hemos mejorado, pero nos falta. Yo creo que una de las cosas que se debe rescatar en el sentido de cuando hablamos de mejora es la formación integral holística, ¿no? Esto no tiene que ver con infraestructura, no tiene que ver con tecnología, pero sí tiene que ver con cosmovisión. Yo no voy a entrar a juzgar si es que realmente se ha logrado esto, ustedes cada uno ya verán, pero voy a mencionar la educación con justicia para la igualdad de oportunidades, educación con valores y prácticas contra el racismo y toda forma de discriminación, educación con participación comunitaria, educación para la convivencia armónica con la madre tierra, educación que desarrolla la identidad cultural, el diálogo y respeto recíproco entre culturas, y educación vinculada a la vocación productiva, conciencia técnica y tecnología propia del mundo. Estos son algunos aspectos centrales, ¿no?, en cuanto a la formación integral holística. Para mí se ha avanzado
en cada uno de estos, en unos más que en otros. Hay otros que tienen serios problemas en la implementación. Por ejemplo, esta educación que desarrolla la identidad cultural en diálogo y respeto recíproco es un aspecto muy complicado, muy conflictivo, ¿no? Pero no debe olvidarse que esto es un constructo social. Es decir, se tiene que construir esto, pero conforme pasa el tiempo, no es de un día para el otro. Es decir, aquí la convivencia entre las culturas se está dando recientemente nomás, ¿verdad? Y esto hace saltar entre las culturas cierta fricción, ¿verdad? Lo cual es natural. Ahora, obviamente, algunos lo aprovecharán para su partido, el otro para el otro partido, etcétera. Pero no estamos en ello. Estamos hablando de educación. El intercambio cultural en nuestro país lamentablemente ha sido politizado. En otros países, el caso de Canadá, el caso de Estados Unidos, el caso de Brasil, por ejemplo, han sido colonizados, ¿no?, por migrantes. Es decir, las culturas de todo el mundo han construido esos países tan grandes, ¿no? Realmente han logrado tanto en esto, ¿no? Estados Unidos es una potencia, nadie lo puede negar, pero ha sido construido con la participación de culturas de lo más diversas, ¿verdad? De lo más diversa. Quien conoce Nueva York, por ejemplo, fácilmente uno se puede parar en la Quinta Avenida en Nueva York y va a quedar pasmado, ¿no?, de ver la riqueza, ¿no?, cultural que por allí transita. Ese país ha sido construido de esa manera. A nosotros nos falta entender esto, ¿no?, de que la construcción de un nuevo Estado debe ser, pues, participativo y debe verse nuestra variedad cultural como una ventaja, no como una dificultad. No hemos llegado a eso, no hemos llegado a ver como una ventaja, todavía lo seguimos viendo como una dificultad. Y esto es una falla educativa. Esto es una falla educativa, ¿sí? Para lograr cierta calidad educativa, las instituciones, ¿no?, deberían tomar en cuenta más aquello. Deberían, digo yo. Pero, por ejemplo, las universidades estatales ni siquiera por asomo han sido preparadas para el nuevo sistema educativo plurinacional. Y ya van a recibir personas, ya están recibiendo personas que están saliendo de 3, 4 años, que han sido formadas académicamente bajo la perspectiva del nuevo sistema educativo plurinacional. ¿Qué va a pasar con esas personas? Ingresan a la universidad y la universidad estatal está todavía en el viejo modelo, ¿no es verdad? El enfoque por competencias. Ahí vamos a tener serias dificultades. Las nuevas generaciones que vienen y que ya no consideran al docente, digamos, como el men, ¿no?, el hombre dueño del aula, etcétera, entonces van a tener serios problemas. ¿Por qué? Porque la gente que está todavía, ¿no?, como en el estrato docente universitario, todavía permanece en la reforma educativa de hace 60, 70 años. No ha acabado esto. Entonces, ahí va a haber una suerte de fraccionamiento, un fracking va a haber dentro de la universidad. ¿Por qué? Pues se va a dar este tipo de asuntos. Hoy mismo ya tenemos este asunto entre muchos de nosotros, de ustedes, ¿no?, referente a la parte de profesores, etcétera. Ya lo señalan, lo ha señalado varias veces la compañera Claudia Jerez, ¿no?, con mucha insistencia, y tiene razón, pues, ¿no? Tiene razón en mucho de lo que dice el compañero Manfred también. Bien, ¿cómo va? ¿Están cansados? Profesor, ¿podría hacerle una consulta? Claro, claro. Con relación a la diapositiva donde indica la calidad de educación, esos puntos, referente a qué autor o a qué institución es la que da a conocer de esa manera, bajo ese contexto, digamos, ¿no? En la cuestión de Bolivia. Por ejemplo, la diapositiva que está actualmente en vista.
allá. ¿Es de acuerdo a qué autor o a qué escuela o a qué institución? Ya, esto es según el Observatorio Plurinacional de Calidad Educativa. Sí, es un organismo estatal. Es un organismo Y estatal, pero se conoce cuál es la escuela o la academia pedagógica que ha influido en el establecimiento de esos puntos. bueno, esto es elaborado a partir de la generación de una idea, ¿sí? En resumido, ¿no? De una idea cosmogónica, aymara, que es el paradigma del vivir bien. El paradigma del vivir bien va a generar, ¿no?, un contexto bajo el cual se va a empezar a trabajar en saberes esenciales, fundamentos, etcétera, ejes troncales, etcétera, ¿sí?, para crear una armonía. A lo que apunta es de que el ser humano sea armónico con la madre tierra. Esto es. Ahora, la cuestión de construir el modelo educativo sociocomunitario productivo se llama, son 3 áreas, ¿no? Socio, comunitario y productivo, tiene que ver con la participación, obviamente, de personal tecnológicamente capacitado, no solo personal boliviano. Sin embargo, para comprender un poco más el marco bajo el cual se ha desarrollado esto, voy a enviarles este documento y voy a enviarles un audiovisual relativamente corto, unos 20 minutos, no dura más, en el cual el ex canciller, que es ideólogo de la ley 070 y participante en el modelo sociocomunitario productivo, una de las mentes más preclaras, junto a David Choquehuanca, es Fernando Guanacuni, él es abogado, ¿no? Entonces, él explica de una forma muy detallada cuál y cómo debe considerarse todo este nuevo modelo, a partir de una explicación de la cosmovisión, ¿no?, de la madre tierra. Esto sería lo que les puede ayudar. Obviamente, para entender un poco más de esto, de la ley 070 y el sistema educativo plurinacional, hay que meterse de lleno, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo, digamos, como profesor? Yo conozco, no soy un experto en esto, mi esposa es conferencista, ella es maestra y es psicopedagoga, entonces ella conoce mucho del nuevo sistema educativo plurinacional. Yo he ido aprendiendo de aquello, pero ciertamente no soy experto en esto, tendré que seguir aprendiendo, pero hasta la fecha, de lo que he podido ver y las experiencias relatadas más cercanas de un personal docente en esto, me anima a expresar un cierto entusiasmo, ¿verdad? Cierto entusiasmo para que, o sea, esperando que en el futuro se puedan ver frutos positivos en cuanto a aquello. Hay cambios paradigmáticos que yo hubiera querido tenerlos, ¿no?, en la época escolar, pero yo soy de la generación de esa que dice Einstein, el aprendizaje es aquello que uno consigue después de que ha olvidado todo aquello que ha aprendido en el colegio, ¿no? Es decir, figúrense, ¿no?, tantos años, 12 años en colegio, y de todos los 12 años, si ustedes pueden hacer una evaluación, y verán que tienen un ínfimo porcentaje de utilidad para su vida, ¿no?, de lo que han pasado en el colegio, en cuanto a la información, formación cognitiva, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, con este nuevo modelo sociocomunitario productivo, al parecer se está obteniendo mejor calidad en cuanto a la forma de pensar, a la creatividad de los estudiantes, en parte porque, bueno, se consideran también otros aportes científicos, es decir, volviendo al ejemplo anterior acerca de la gente, los matones, ¿no?, los estudiosos de todas las materias, esa forma de ver el éxito académico
corresponde a una forma de ver tan antigua que no ha considerado ni siquiera los descubrimientos posteriores, como el caso de las inteligencias múltiples, ¿no es verdad?, de Gardner. Gardner ya inicia con un descubrimiento, pero sensacional, y que ha sido cualitativamente muy aportativo, el señalar de que, bueno, no todo el mundo tiene la misma inteligencia. Entonces, las inteligencias múltiples también están insertas en el sistema educativo plurinacional. O sea, se respeta. Se ve que la gente no tiene la misma inteligencia, por ejemplo, matemática, lógica, espacial o interrelaciones, etcétera, etcétera. Cada cual es diferente. Por esto es de que es bueno a mi juicio. Pero voy a enviarles el material para que ustedes puedan leer y tener, digamos, un poco más de criterio cuando emitan una opinión, ¿no? Una opinión con el fundamento necesario. Lo que yo veo es que hay muchas personas que simplemente la rechazan. Bueno, la rechazan por, qué sé yo, la hizo el periodo este de Evo Morales, ¿no? Pues no debería ser así. No debería ser. ¿Cómo no se puede rechazar? Por ejemplo, hay leyes. Yo me pregunto por qué los bolivianos tenemos esa tara, ¿no? Hay una ley que la hizo el Donny Sánchez, ¿no? El neoliberal, su vocación neoliberal, pero hizo una ley que es muy interesante, que hasta el día de hoy tiene buenos frutos, que es la ley de participación popular. Entonces, yo me animo a ser mucho más ecléctico en este sentido. Creo que debemos valorar aquellos aportes que tienen que ser valorados. Indudablemente, esta nueva ley es un aporte, había que hacerlo. Estábamos en una crisis pero espantosa. Lo que ustedes han visto en su formación de pregrado es fruto de una reforma educativa que no ha alcanzado a resolver los problemas, ¿verdad? Y por eso es que somos críticos hacia el docente conductista, academicista, la educación tradicional, etc. Sigue prevaleciendo, pero es el resultado de reformas educativas fallidas. Hay que cambiar esto. Hay que animarse a cambiar. Ciertamente el que cambia, y mucho más el que busca la calidad en la educación, va a cometer fallas. Y bueno, cometes fallas, pero tienes que ir arreglándolas, ¿no es verdad? Mejorando. No cometes fallas porque no haces nada. Y no se puede estar en esa situación y permanecer de la misma manera. Toda reforma educativa, entonces, nace a partir de la ideologización, ¿sí?, ¿ya?, de una idea, de una forma de entender el mundo. En este caso, la reforma educativa boliviana ha nacido a partir de una forma de entender el mundo que es una forma holística, no comprometida con los valores ancestrales, etcétera, etcétera. Bueno, veremos los frutos, ¿no? Que si ciertamente no da los frutos que uno espera, hay que reformarla. Las reformas educativas las hacen los hombres. Debemos continuar haciendo, reformándolos, etcétera, etcétera. ¿Qué cabe? Esperar que toda reforma educativa, que toda búsqueda de calidad en la educación superior, ¿sí?, sea considerando la visión, la cosmovisión de las personas en un contexto adecuado. Haríamos muy mal en tener un concepto de calidad educativa, ¿sí?, simplemente a partir del concepto escrito en un libro y que está en boga a nivel global. Tendríamos que ser capaces de cuestionar, como dice San Pedro, el término de calidad educativa, ¿no? Se refiere al hacer. Queremos que calidad educativa sea para formar profesionales aptos para el hacer o aptos para el saber, o para ambos, que sería lo ideal. Primero, profesionales aptos en la libertad de pensamiento y aptos para hacer. Pero si nos enfocamos solamente en el hacer, estamos hablando de un enfoque por competencias puramente creado por el mercantilismo, ¿no es verdad?
por el mercantil. Ahí estaríamos mal, a mi juicio. Pero no todos compartirán mi idea, seguramente, no sé. Si yo insisto en esto, van a venir los descendientes de Taylor y de Ford. No, yo vi un momento, ¿no? La calidad educativa tiene que ser conforme la pensaron Taylor y conforme la hizo Ford, Henry Ford. Y Taylor, por ejemplo, ya para terminar este acápite, Taylor es un reconocido justamente porque él sus teorías, que ya no son teorías, sino son aplicadas acerca de la calidad en los productos, han revolucionado el área de producción de muchas cosas. Por ejemplo, él aplica la idea ¿cómo se llama?, de calidad a las fábricas. Con Taylor viene una reforma que es muy, muy notoria y es realmente muy importante hacer notar, ¿no? Él ve, como capitalista, ve que muchas de las fábricas no producen lo que deberían producir. Tienen muchos empleados, entonces, ¿qué hacen? No? Aquí hay que reducir a los empleados, especializarlos, y esos mismos especializados van a producir mucho más de los 300 empleados, que son unos ociosos, etcétera, ¿no? Entonces, Taylor, caramba, tiene esa particularidad. Entonces, el mundo capitalista ha adoptado, ¿no?, la postura de Taylor. Henry Ford lo hizo para su producción de automóviles, etcétera, y obviamente superaron los estándares de calidad y de producción. Habría que discutirlo. Eso es lo que estamos buscando, digamos. Porque si estamos buscando ese tipo de calidad educativa, bueno, tendremos que entrarnos directamente y de cabeza a los postulados de Taylor, ¿no?, para buscar gente eficiente que produzca con menos costo para el empresario, digamos, ¿no?, que sea más eficiente y evite tener 2 o 3 empleados y que tiene que tener solo con uno. Yo les invito a leer a Taylor, muy interesante su postura, y van a ver que mucho de esto tiene que ver con las políticas de estándar educativas que en la última clase vamos a tocar, que son las agencias internacionales de calidad educativa. Les voy a dar algunos objetivos principales, digamos, que tienen estas agencias internacionales de educación. Por ejemplo, ellas, habíamos mencionado algunas, el examen PISA, ¿no? Pero estas agencias como ISO, ¿no?, ISO, ya la conocen, ha estado por la universidad y por varias universidades, SINDA o CEOC, también europeas. Lo que hacen es comparar, ¿no?, los logros académicos entre países, comparar qué ha logrado Finlandia, qué ha logrado Bolivia, digamos, ¿no? Pero habíamos hablado al comienzo de la clase de las dificultades de hacer este tipo de comparaciones. Después van a tomar las implicancias de las políticas educativas, en este caso las nacionales, que son el modelo oh, bienvenido Teófilo, ¿dónde andabas? Van a tomar las implicaciones de las políticas educativas de un país y la van a comparar con otro. Esto ya tiene una falla esencial, ¿no? O sea, imagínate, o sea, comparar las políticas educativas nacionales y compararlas con las políticas educativas de Corea del Sur. Para muchos, muy superficialmente, dicen, no, deberíamos aplicar las políticas educativas estatales que tiene Corea del Sur, o Japón, etcétera. ¿Me entiende? Entonces, los objetivos principales de estas instituciones o agencias internacionales es homogeneizar, ¿ok? Homogeneizar el estándar de la calidad educativa.
Yo particularmente soy enemigo de aquello, ¿no? No se puede unificar el estándar de calidad educativa. Esto está sujeto a varias percepciones, inicialmente al concepto de calidad, ¿no? Al concepto de calidad, y tanto como todos los conceptos que puedan manejarse aquí o allá. El concepto de belleza, por ejemplo, ¿no? El concepto de belleza es un concepto que para nosotros bolivianos y para alguna cultura boliviana es diferente que para otra cultura, para otro país, etcétera. Mucho más el de calidad, ¿no? Calidad. Pero a estas empresas no les interesa eso, ellos tienen un estándar. Si cumple los estándares, bueno, se declara la institución como con calidad educativa. Si no cumple los estándares, no tiene calidad educativa. Es así como se maneja. Y estas agencias finalmente van a reevaluar, ¿no? O sea, van a ver cuáles son sus presupuestos, los presupuestos que manejan, ¿no? Las instituciones, y van a reevaluar y van a indicarle, bueno, queridos, ustedes tienen que invertir en tal o cual cosa. Y se manejan de esa manera, ¿verdad? Para ver la cuestión de la calidad. Bien, yo creo que hay aquí asistentes, pero son muy pocos los que asisten. No puedo yo hacer mucho al respecto, ¿no? ¿Verdad? O sea, eso ya corresponde al compromiso personal. No me agrada eso de tomar lista, ya tomé, tengo 3 asistentes, otros llegaron, otros se fueron, pero quiero pedirles por favor de que, considerando que ustedes ya están por terminar la maestría, una de las cosas que debiéramos tener muy en cuenta es lo que señalaba Claudia, ¿no? ¿Estás, Claudia, todavía conectada? Claudia. Sí, licenciado, estoy todavía. Gracias. Ya vamos a terminar. Aguante un poco. Señalaba de lo tuyo, Claudia, ¿no? Que señalaste al comienzo cuando hice una pregunta y tú, bueno, hablaste sobre la responsabilidad de los docentes. Hoy voy a tomar ese ejemplo ya para despedirme, ¿no? Y bueno, traer a colación en razón de la realidad de nuestro contexto. Ahorita estamos o están como 2 personas, ¿no? Conectadas. Pero son 7 estudiantes y solo 2 personas, y han estado conectadas solo 2 personas en la mayoría de la clase. Y ahí podemos ver, querida Claudia, Manfred, que debes estar todavía, la calidad docente que estamos formando. ¿Sí? De los 7 están 2, esto es ¿cuánto es en el porcentaje? El 20%, ¿verdad? O 30% de las personas no están. No están. Pero esas personas van a obtener un título de maestría en educación. Y esas personas van a optar, seguramente a través de un concurso de competencias o amistades o muñeca, no sé, ¿ah? Van a llegar a ser docentes de aula. Van a llegar a ser docentes de aula. O sea, y ahí tú te puedes dar cuenta, bueno, o sea, tú puedes llegar a ser docente de aula con un título obtenido, pero el cual, digamos, no te ha costado ni obtenerlo, ¿sí? Ni tampoco le has dado el tiempo necesario, el esfuerzo necesario, el sacrificio necesario para formarte adecuadamente. Y esto es una reflexión, al final no es para ustedes que han estado, por supuesto, en clase asistiendo, así sea mi cara aburrida, no sé, pero algo han debido sacar en conclusión. Voy a mandarles un poco más de material, pero agradecerles por la asistencia. Es tan importante esto que muestra un compromiso con la vocación docente. A mí no me hablará alguien que no viene, no se conecta, no lee, etcétera, que no me hablen de compromiso docente. Y yo me asusto realmente porque digo, si no tenemos docentes íntegros,
íntegros, la esperanza para este país no es buena, ¿no es verdad? No tenemos un buen futuro, tomando en cuenta de que la mayoría de la población joven, niños y jóvenes, van a estar en manos de docentes en el futuro inmediato, más que de los padres, en manos de docentes. Entonces, tenemos docentes formados que vienen a veces a clase, a veces no vienen y no les importa y qué sé yo. Imagínense, pues, ¿no? Imagínense. Así que les felicito el haber estado en la clase, les agradezco. Inmediatamente yo voy a, no inmediatamente, denme un tiempito, les voy a mandar un artículo que lo escribí sobre competencias. Voy a agradecerles si tienen alguna otra información, especialmente Manfred, creo que me hablaste que tienes algo de Finlandia, y Claudia, y yo voy a agradecerles que también me hagan llegar, yo sabré usar esto en su debido momento o en otros módulos que dé, y podamos intercambiar esta información y informarnos mutuamente, ¿ok? Voy a mandar, Manfred, esa cuestión del Observatorio Plurinacional. Hay datos muy interesantes, yo creo que va a ser muy importante. Muy amable, profesor, gracias por la predisposición. Listo, ahí nos vemos entonces, que tengan muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buen descanso. Chao amigos, chao, chao. Buenas noches, licenciado. Chao compañero, chao.